Le presentamos A través de la Biblia. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 4 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que iniciamos en nuestro programa anterior. Como ya vimos, tenemos aquí la primera persecución de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. Dijimos también que este capítulo 4 revela el resultado del segundo sermón de Pedro. 5,000 hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación de la resurrección de Jesucristo. Leamos otra vez hoy los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos resaltar algo aquí que es realmente sorprendente si no lo ha notado usted ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución del Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y puesto a la muerte? Fueron las autoridades religiosas, especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvo y que José de Arimatea probablemente era fariseo. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer había muchos otros fariseos que llegaron también a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después de que los fariseos habían acabado con el Señor Jesús, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección, y ahora son ellos los que se constituyen en los enemigos porque los apóstoles estaban predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Permítanos explicar algo en cuanto a esto. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, nos dice que nunca se ocupó en ningún movimiento ni en ningún intento de reforma para tratar de poner en orden las cosas en los pueblos o ciudades donde él sirvió como pastor. Nunca él creyó que le correspondía hacer esto. Por muchos años le tocó servir como pastor en una iglesia ubicada en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos. En esa ciudad había algunas estrellas del cine que han sido famosas, pero con el pasar del tiempo su fama se ha desvanecido. Muchas veces estas ex-estrellas se ocupan en alguna clase de obra de reforma social después que su fama se opaca. Quizá lo hacen debido a alguna clase de reacción personal. Pues bien, cierta vez, dice el Dr. McGee, una dama que en su día había sido estrella de Hollywood, le llamó por teléfono y le pidió que sirviera en un comité que trataba de extirpar los vicios y abusos en el centro de la ciudad de Los Ángeles. El Dr. McGee le contestó que estaba de acuerdo en que había necesidad de que los vicios fueran extirpados, pero le dijo que sentía mucho, pero no podía servir en su comité. Esta dama quedó sorprendida y le dijo, ¿no es usted ministro? ¿No tiene interés en extirpar los vicios? El Dr. McGee le contestó que sí, por supuesto, que estaba muy interesado en eso, pero que no servía en su comité porque no creía que así se hacían las cosas. Luego el Dr. McGee le citó a esta dama unas palabras que le había dicho años antes el Dr. Bob Schuller, quien le dijo, «Somos llamados a pescar en el vivero, pero no para limpiar el vivero». Y amigo oyente, este mundo es un lugar donde pescar. Jesús dijo que nos haría pescadores de hombres y que debemos pescar en el mundo. No somos llamados a limpiar el vivero. Nuestra tarea, amigo oyente, es pescar y ver después que el pescado se limpie completamente. Hemos notado que los más grandes enemigos de la predicación del Evangelio no son los cantineros. Los miembros de las cuadrillas de rufianes nunca son la principal preocupación contra el Evangelio. ¿Sabe usted, amigo oyente, quiénes son los que más hostigan? Son los llamados líderes religiosos, los que solo profesan ser seguidores de Cristo, pero quienes son realmente enemigos de la predicación del Evangelio. Ellos son los peores antagonistas. No son los miembros de alguna cuadrilla de rufianes, sino estos religiosos de teología liberal. Ellos son los saduceos de nuestro tiempo. Ellos son los que niegan lo sobrenatural, niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas. Y es importante, amigo oyente, que veamos esto. Los saduceos de aquel entonces y los saduceos de nuestro tiempo tratan de incomodar a cualquiera que predique la resurrección. Y amigo oyente, note usted que ellos permiten que se predique acerca de Jesús.
Permiten que uno diga que Jesús fue un individuo dulce y bueno, un tipo hasta miedoso. Y si usted lo hace así, pues no se hallará en ningún apuro. Pero se hallará en muchos problemas si usted predica a Jesucristo como el poderoso Salvador, quien vino a esta tierra, denunció el pecado y murió en la cruz por los pecados de los hombres, y luego resucitó en gran poder. Ese es el mensaje que aborrecen. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos les llevaron ante el Sanedrín. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 4 de los Hechos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón, después que Pedro predicó su sermón. Si fueron salvados unos 5,000 hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños más creerían? Esta fue sin duda alguna una gran multitud de personas que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Nunca nos ha gustado criticar a Simón Pedro. No podemos menos que amarle, y no hay la menor duda que Dios le usó de una manera grande y poderosa. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de los Hechos dicen: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya hemos visto antes a este grupo. También están aquí y con toda su astucia Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús. Ahora el versículo 7 dice: Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Notemos que Pedro y Juan son los que son traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín demanda entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Y veamos las respuestas de Pedro aquí en los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 4 de los Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, fíjese usted que dice aquí que Pedro es lleno del Espíritu Santo. No dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él ya había sido bautizado con el Espíritu, pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para este servicio. Y a usted y a mí, amigo oyente, nos hace falta también la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo que debemos buscar, es algo que debemos querer devotamente. Pero uno no se queda y espera el bautismo del Espíritu. Ellos tenían que quedarse y esperar el día de Pentecostés, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día sí fueron bautizados en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Pero si usted viene a Jesucristo hoy, amigo oyente, no tiene que esperar. Usted será bautizado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo de creyentes en el mismo momento en que usted es regenerado. Ahora notemos que hasta este momento, cada vez que Pedro abría su boca, metía la pata, como decimos. Pero esta vez, Pedro tenía sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Es lleno del Espíritu Santo y habla lo que debe hablar. Describe lo que le había ocurrido al cojo como un beneficio. Dice: nos estáis interrogando acerca del beneficio hecho y queréis saber de qué manera el enfermo haya sido sanado. Y Pedro sigue haciéndoles observar dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera es que fue crucificado y que resucitó de los muertos. Y la segunda es que Jesucristo es la piedra. Jesús había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién es la roca? La roca es Cristo mismo. ¿Quién es la piedra? ¿Es la iglesia o es Simón Pedro? No, amigo oyente, ninguno de los dos. Es el Señor Jesucristo. Él ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esto ha sido hecho mediante la resurrección. Y fíjese usted que la resurrección es central
en la predicación del Evangelio. Ahora recuerde usted que la pregunta fue, ¿con qué poder y en qué nombre habían hecho estas cosas? Y después de explicar la fuente del poder, Pedro ahora se refiere al nombre. Y dice en el versículo 12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Es decir, que Pedro vuelve hasta el nacimiento de Jesús y a las instrucciones del ángel allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, cuando el ángel habló con José y le dijo, «Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Amigo oyente, él es el Salvador. Y Pedro deja en claro, y nosotros queremos dejarlo en claro también, y acentuar el hecho de que cuando usted, amigo oyente, acude a Jesucristo, usted viene a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Cuando usted acepta ese nombre, amigo oyente, significa que acepta a la persona que representa, o sea, al Señor Jesucristo. La ley no le puede salvar, la religión tampoco le puede salvar. Una ceremonia tampoco puede salvarle. Solo uno, amigo oyente, uno, el nombre de Jesús le puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que bajó a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a Él por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo y entre todas las religiones del mundo no se pueda hallar oferta alguna de una salvación segura? Alguien preguntó en cierta ocasión a un predicador en cierta iglesia que cree en la regeneración por medio del bautismo y que enseña que uno necesita ser bautizado para poder ser salvo. Alguien preguntó, «Mire, si me bautizo como usted dice, ¿puede usted asegurarme o puede asegurarme esa ceremonia de que soy salvo?» Y el predicador respondió, «No, no le puedo garantizar de que sería salvo». Amigo oyente, permítanos decirle algo hoy en día. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Si usted acude a Él, entonces usted será salvo. Eso garantiza su salvación. Y este fue también el mensaje de Simón Pedro, mensaje que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Fue un maravilloso mensaje que le dio al Sanedrín. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 4 de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres no habían asistido a ningún seminario teológico, pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. Cuán maravilloso, amigo oyente, es tener una vida que de algún modo u otro dirija la atención de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo. Continuemos con los versículos 14 y 15 de este capítulo 4 de los Hechos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Cree usted que por fin, al ver personalmente al hombre sanado y después de haber escuchado la plática de Pedro, fueron acaso conmovidos? No, amigo oyente, de ninguna manera. Esto se observa al ver la forma como prosiguen en su conferencia. Y ahora el versículo 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro había sido hecho. Pero son los de teología liberal, los que viven en este presente siglo, alejados por muchos años y por muchos kilómetros, quienes niegan la existencia de los milagros. Y quisiéramos decir aquí que si uno de ellos hubiera estado allí en aquel entonces, habría tenido mucha dificultad en negar el milagro. El señor liberal de aquel entonces tuvo que decir, no puedo negar lo que ha ocurrido. Hay muchas personas hoy en día que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Esta multitud aquí en el capítulo 4 de los Hechos había visto un milagro y no creyó. Y usted tiene la misma naturaleza humana que tenía aquella gente, amigo oyente. El creer no es un asunto de la mente. Lo que determina lo que creemos es nuestra voluntad y nuestro corazón. Es el corazón lo que es tan perverso. No es que hace falta la evidencia.
Es la condición del corazón humano la que tiene la culpa de que no tengamos suficiente fe. Ahora note usted que estas autoridades continúan conspirando y dicen aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 4 de Hechos: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora los apóstoles tienen una respuesta lista para ellos. Note usted la respuesta de ellos en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de los Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín habría sido enternecido por esto. Pero no sucedió así, sino lo contrario, ya que sus corazones fueron endurecidos aún más. Consideremos ahora el poder del Espíritu Santo. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia, y dan su informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión de la iglesia primitiva. Y creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto, una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Hallamos el secreto de esto en su oración. No es simplemente una oración cualquiera, es un himno de alabanza. Dicen: Soberano Señor, tú eres el Creador. Amigo oyente, tememos que la iglesia hoy en día no esté tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro hoy de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia, y es precisamente aquí donde la iglesia ha perdido su poder. Lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y contamos desde ya con su siempre fiel y valiosa sintonía. Será pues hasta entonces que el Señor le bendiga muy ricamente. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el poder del Espíritu Santo. Y quisiera hoy leer una vez más los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia. Dan su informe a la iglesia. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión en la iglesia primitiva. Creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto, una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Encontramos el secreto de esto en su oración. Note usted que no es simplemente una oración cualquiera, es un himno de alabanza. Dicen: Soberano Señor, tú eres el Creador. Y amigo oyente, tenemos que la iglesia hoy en día no está tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia. Y es precisamente aquí donde la iglesia ha perdido su poder. La iglesia no está tan segura de esto en el día de hoy. Y es por eso que la iglesia ha perdido su impacto y ha perdido su poder. La iglesia de hoy en día parece que solo habla de métodos, empleando esa artimaña o aquella estratagema, para poder así atraer a más gente y llenar sus templos. Pero lo que resulta, amigo oyente,
es que las iglesias, en muchos casos, no son más que clubes religiosos. La iglesia ya no puede cumplir la misión de transmitir el poder espiritual. La iglesia primitiva, en cambio, estaba segura de que Jesús es Dios. Notemos ahora que estos creyentes aquí citan una porción del Salmo 2. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 4 de los Hechos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El Salmo 2 comenzó a cumplirse cuando crucificaron a Jesucristo. El odio contra Jesús y contra Dios se ha estado amontonando por los siglos durante más de 2000 años. Y cual pelota de nieve ha estado acumulando más y más tamaño e ímpetu. Por fin se romperá en un poderoso crescendo sobre esta tierra en la rebelión final del hombre contra Dios. Continuemos con los versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 4 de los Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto en verdad es conmovedor, amigo oyente. Elevaron unánimes esta oración. Ahora no creemos que todos oraron al mismo tiempo. Estamos seguros que uno lo dirigió en oración y que los demás dijeron un amén. Ahora no oraron que cesara la persecución. Note usted que oraron que el Señor les diera valor para hablar la palabra de Dios. Y amigo oyente, aquella iglesia primitiva era diferente a la iglesia de hoy en día, y sus peticiones eran diferentes a las que elevamos en nuestras iglesias. Continuemos con el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue la condición de la iglesia la que hizo que esto fuera posible. Ahora el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Desafortunadamente, amigo oyente, esta situación no duró mucho tiempo. La carnalidad entró muy pronto en la iglesia y debido al egoísmo y los celos tuvieron que abandonar esta práctica. Leamos ahora el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Note usted aquí que nuevamente cae el énfasis sobre la resurrección. Y amigo oyente, este es el corazón de la gran predicación evangélica. Leamos ahora los versículos 34 al 37, los versículos finales de este capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora esta clase de vivir no podría realizarse por mucho tiempo, debido a la condición espiritual de la iglesia. Es una tontería decir que debemos poner esto en práctica en el día de hoy. Si tratáramos de hacer esto, resultaría en gran confusión. ¿Por qué? Porque primero, amigo oyente, es necesario un alto nivel espiritual. Y desafortunadamente no lo tenemos hoy en día. Seamos sinceros. Nos hace falta entrar en una relación más íntima con la persona de Jesucristo. Se nos ha presentado aquí a Bernabé, a quien conoceremos mejor al entrar en el capítulo 5 de los Hechos. Y en esta forma, pues, concluye nuestro estudio del capítulo 4.